Enrique, buenas noches. ¿Nos escucha? Muy buenas noches, perfectamente. Muy bien, bueno, menos mal que nos pudimos conectar. Muchísimas gracias por estar ahí, por esperar. Bueno, es importante la información que teníamos porque hacíamos referencia a la realidad que viven todas las sociedades del mundo en realidad después de la pandemia, que estamos atravesando por la pandemia de COVID-19 y el temor a lo que nos va a dejar. Pero por lo que estuve viendo del informe que realizaron ustedes, con los correntinos somos bastante positivos, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo? Cuéntenos, por favor, cuál fue el trabajo que realizaron y qué les dejó, en principio, este trabajo. Bueno, nosotros hacemos todos los meses un seguimiento, un monitoreo de la situación de Corrientes. Lo hacemos hace muchísimos años. A veces el énfasis es en el político. En este momento el énfasis está desde hace unos meses, naturalmente, en la influencia o en el impacto del COVID-19. Lo cual nosotros desde el principio hemos colocado no solo la agenda sanitaria, sino la agenda económica. Exacto. Ustedes pueden ver en los resultados, porque las placas se las he distribuido, las pueden ver después con más tranquilidad. Corrientes es una provincia en la cual hay una significativa conciencia de la gravedad, muy clara idea de las prioridades, la prioridad de la situación económica, una valoración muy positiva de la situación relativa de la provincia versus el resto del país, una valoración muy importante del desempeño del gobierno, del gobernador por una parte, que tiene unos registros muy parecidos a los que tenía antes ya de la pandemia, pero que está al nivel de los gobernadores más fuertes, por ejemplo el caso de Zamora, está llegando casi al 80% del juicio positivo, más muy positivo. Ahora, eso es un aspecto que es la performance del gobernador. El gobierno en sí mismo, en todos sus aspectos, aparece muy valorado y la verdad que lo que más nos impresiona, como en muchas otras provincias, no es la única, es el grado de optimismo y de confianza que la sociedad tiene en sí misma. Hay como dos Argentinas, la Argentina del conurbano, que se debate en la incertidumbre, en la inseguridad, en la falta de soluciones, en una mezcla de asombro, miedo, rechazo, negación por parte de la gente y en un diálogo interminable bizantino entre la clase política. Todo muy diferente a lo que es el resto del país, y en Corrientes es un buen exponente, una sociedad mucho más segura de sí misma, mucho más disciplinada, más consciente de las reglas. La encuesta plantea un temor serio a contaminarse, pero un temor mayor sobre el futuro económico. Avala al gobierno en esto y me parece que lo que genera es la situación ideal, es una sociedad que está preparada, vamos a decir, para la flexibilización de las reglas y para avanzar hacia el crecimiento y el trabajo y la inversión con la absoluta conciencia de que el cuidarse a uno mismo y el cuidar a los demás es prioritario a todos. Es posible combinar en Corrientes salud y desarrollo económico, salud y trabajo. Enrique, hay dos puntos que me llamó la atención, más allá de todo esto que lo que está diciendo, ¿no? Que la encuesta arroja que Corrientes no teme estar mucho peor después de la pandemia, y por otro lado el tema de que tiene la tranquilidad, que tiene cierta seguridad en el futuro económico. Esto tiene que ver quizás con el hecho de que al no tener tantos casos, Corrientes no estuvo tanto tiempo en una cuarentena muy estricta y que la vida económica siguió prácticamente normal. Mire, Corrientes lo que no hubo, evidentemente, yo no lo sé porque no estoy en Corrientes, pero lo he seguido por todos los meses, no hubo en ningún momento la idea que se dependía del gobierno. Es decir, los correntinos tenían la idea de que esto lo solucionábamos entre todos, ya lo vimos muchas veces, le tocó en las épocas de Ricardo Colombi sentirse aislados, vamos a decir acosados, cercados desde Buenos Aires, y la noción de que Corrientes funcionaba a partir de sí misma. No digo que la República lo va a ayudar al resto del país, pero algo de esto, una especie de orgullo, sobre todo en los sectores más bajos, donde la gente se ha sentido más asustada en muchísimos lugares del país, y Corrientes vio la idea de que esto se podía. Entonces, me parece que las sociedades funcionan cuando los gobernantes sienten que la sociedad está amallada de ellos mismos,
que lo que hay que hacer es acompañar a la sociedad, interpretarla. Me parece que esto ha sido interesante y sobre todo la idea de que el principio surtió mucho efecto el aislamiento de la provincia. Esto que los profesores de Derecho Constitucional creen que es una vulneración de los valores y que es una especie de exceso, vamos a decir, del estado de excepción, en nivel de las provincias es visto como un signo de madurez el poder cerrarse a eso que en Buenos Aires no se cerró y el poder protagonizar un tipo de estrategia muy parecida a los países que han funcionado. Hoy se están haciendo cuentas en Europa, incluso en los países más complicados como Italia, que cuando la sociedad tuvo conciencia que dependía de sí misma más que de las normas y de las reglas, la cosa funcionó. En Corrientes ha pasado algo de esto. Tenemos mucho material que vamos a ir comentando. No sé si ustedes saben, pero a final de este mes de julio hay un gran congreso internacional de mediación, negociación y arbitraje que se hace en Corrientes. Eso está organizando. Va a ser vía Zoom. En ese congreso nosotros vamos a presentar varias ponencias con nuestra gente sobre cómo asumió deliberativamente, cooperativamente la provincia. Una provincia que ha vuelto a cooperar como ha cooperado en todas las situaciones que ha pasado en estos últimos 25 años. Sociedad madura, yo creo, siempre he dicho. Buena frase esa. Lamento no poder seguir charlando con usted, nos conectamos tarde lamentablemente, pero seguramente vamos a continuar charlando sobre este tema, Enrique. Muchísimas gracias. En julio vamos a presentar mucho material sobre eso. Bueno, allí seguramente vamos a estar charlando nuevamente si lo permite, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Buenas noches a todos.